Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio de la palabra de Dios. Quiero reafirmar la doctrina de Primera de Timoteo 3:16. Dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Amén. Vamos a ver aquí, 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, hermano, dice en el versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne. Entonces el primer texto bíblico que pronunciamos es: Dios fue manifestado en carne. Los espíritus que no confiesen que Dios ha venido en carne, porque acuérdate que aquí pueden tener algunas dudas algunos cuando dice los espíritus que no confiesen. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. El espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque puede pensarse que cuando dice Dios fue manifestado en carne, bueno, pero no dice, aquí dice que Jesucristo vino en carne. Entonces a lo mejor ya Jesucristo estaba y luego Dios también estaba y eran 3 personas y uno bajó. No, porque Juan 10:30 dice: Cristo, el Padre y yo, uno somos. Hay falsos profetas que te han venido a creer que en el cielo estaba el Espíritu Santo aparte, Cristo aparte y el Padre aparte, y que eran 3 personas. Dios no son 3 personas, Dios es un solo Dios. Dice Deuteronomio 6: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, el Señor Yahweh uno es. Cristo dice: el Padre y yo somos uno. Dios fue manifestado en carne. Aquí dice: eso te lo puede revelar el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahora, hermano, tú y yo estamos conscientes de que son los últimos tiempos. Hemos venido repitiendo, según la revelación de Dios, ¿cuál postrer tiempo? Pues hoy es el postrer tiempo, este es el último día después de la fundación del mundo. Hoy es el postrer tiempo, no hay otro, todavía no llega mañana. Entonces dice: todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo se niega? ¿Por la boca? No tan solo. Porque la Escritura en Romanos dice: si confesar, esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces no nada más se niega con la boca,
El anticristo no tan solo hace que la gente niegue con la boca, sino que con tu corazón lo niegues. ¿Cómo puedes negar a Cristo con tu boca? A partir del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Los frutos se ven en lo que tú hablas. Todo lo que el ser humano dice, lo que es en el espíritu de su corazón, tal es él, dice el proverbio. Nosotros somos lo que hay, lo que hablamos, porque de ahí mana el corazón que tenemos. Entonces, ahí está la negación del anticristo. No tan solo el espíritu del anticristo, por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu. Entonces, ¿yo cómo le voy a creer a alguien que es de Dios cuando lo que está hablando manifiesta de la abundancia de un corazón totalmente malicioso, totalmente que no es palabra de edificación? Entonces la gente, tú le preguntas ¿qué es algo? Dice sí. Bueno, pues vamos a ver los frutos. ¿No dice el Señor que por nuestros frutos nos van a conocer? Sí. ¿Cuál es el fruto del corazón? La abundancia de lo que hablas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces los que tenemos un poquito de discernimiento de parte del Espíritu, sabemos que la gente lo que habla, sabemos si es de Dios o no, porque dice, no creáis a todo espíritu. Ahora, ¿por qué puedo pensar que la persona que está hablando es un espíritu al cual yo debo de ver si es de Dios o no? Porque en Ezequiel 36 dice la palabra de Dios, una promesa del Señor, dice, yo pondré un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré mi espíritu para que andéis en mis estatutos, en mis preceptos y los pongáis por obra. Si Dios puso un espíritu nuevo en una persona, ese espíritu nuevo está apto para recibir el Espíritu de Dios. Si el espíritu no es de Dios, no confiesa esto con su corazón también. Y como no está en su corazón, por su boca no va a haber palabra de Dios cuando él habla. Habla de todo. Hablan de todas las filosofías, hablan de todas las cosas que están en el mundo para apropiarse de argumentos con los cuales convencer a la gente de que no es Dios el que guía todo el destino de la humanidad y del universo. Dice, en todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, está el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que va a venir, pero ya está en el mundo. ¿Cómo lo veo que está en el mundo? Pues por todos los espíritus. O sea, si dice el Señor que va a poner un espíritu nuevo, quiere decir que en cada persona hay un espíritu. Entonces dice, no creáis a todo espíritu. Entonces el espíritu que no es de Dios habla a través de las personas en una abundancia de un corazón totalmente carnal. ¿Cómo lo ves que es carnal? Pues porque todo lo que manifiesta con su ser y con su boca está acoplado precisamente a lo que dice Gálatas 5:16. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces andan en adulterios, andan en fornicación, andan en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en borracheras, en orgías. Y por si algo faltara, dice cosas semejantes a estas. Ahora, tú te puedes distinguir como espíritu, claro, porque la promesa de Dios dice, pondré un espíritu nuevo. ¿Por qué qué? Porque el vino no puede estar vino nuevo en odre viejo, se revienta. Dios no va a poner su Espíritu Santo en un espíritu que no esté nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tu espíritu va a ser nuevo, puesto por Dios, sí. ¿Conforme a qué? Conforme a tu deseo de cambiar, conforme a tu deseo de agradar a Dios, conforme a tu corazón, un corazón que ama a Dios, un corazón que obedece. Porque dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Esa es la manera de mostrarle el amor a Dios, obedeciendo lo que está escrito.
¿Quién es el que no obedece lo que está escrito? El que es sabio en su propio pensar, conforme a la percepción que ha tenido de la vida a través de su tiempo, de sus años, desde su familia, su cultura, en fin. Dejar eso, como dice el apóstol Pablo, todo lo que tengo lo es dejado por basura por tener a Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo era un intelectual, tenía linaje, era estudiado, era sabio, tenía poder. Todo eso lo consideró basura para ganar a Jesucristo. Si nosotros tenemos un espíritu que todavía se apodera para poder vivir en todo este diseño de cosas que hay alrededor en el mundo, que satisfacen, y no se satisfacen en la oración, en la santidad, en la entrega a Dios, pues tenemos que renunciar a la carne. ¿Cómo encontrar el gozo en el Espíritu? Gozarme en Dios que me prohíbe todas las satisfacciones carnales que he tenido en toda mi vida, dijera alguien. Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. Dijera por ahí. ¿Para qué te digo que no? Sí. Tienes que renunciar a todo. A todo. Oye, pero ¿cómo? Sí. Si el apóstol Pablo dijo que toda la cultura, todo el saber, todo el poder, todas las cosas que tenía ahí en la religión, porque él era de los que hasta pedía permiso para ir a perseguir a los cristianos. Entonces no le darían permiso a alguien para ir a perseguir a los cristianos si fuera cualquiera. No era cualquiera. Aparte dice, soy judío, soy romano, tengo ciudadanía romana, fariseo de fariseos. O sea, era una eminencia. Sin embargo, todo eso lo tengo por basura para adquirir a Cristo. Entonces, la gente que todavía vive a través de la idolatría a los hombres que saben mucho, ¿qué están haciendo? Eso, idolatría. Es que este señor sabe mucho, mi mamá sabe demasiado y mi papá pues no sabe tanto, pero sabe mucho. Entonces ellos son sus ídolos y quieren aterrizar a todo el mundo en la cultura de su familia. Entonces Cristo te dice así: el que amare más padre, madre, hijos que a mí, no es digno. Tienes que despegarte de la sabiduría del mundo, porque Cristo dice: ¿dónde está el sabio y entendido de este tiempo? ¿Que no enloqueció Dios por la predicación a los sabios? ¿Por qué? Porque para el hombre natural que está acostumbrado a tener la sabiduría a partir de los estudios, libros, cuando le dicen que Cristo levantó a uno que no sabía ni leer ni escribir, que era un pescador, como Pedro, ¿cómo crees? Inclusive a Cristo, acuérdate, ¿qué decían? Oye, ¿no este es el hijo del carpintero José? ¿No es hijo de María y aquí están sus hermanos? ¿Cómo tiene entonces este poder? Cristo no fue a ningún instituto bíblico, ni a ninguna universidad católica, ni cursó, traía la sabiduría del cielo. Eres Dios encarnado. Entonces, ¿cómo ahora la gente piensa en que el que está lleno de libros, el que conoces, es el que sabe? Pues Cristo dice: no, de lo vil y menospreciado yo levantaré para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Porque no es sabiduría del mundo la que Dios le da a la gente que era pecadora, es sabiduría del cielo. Y no para que te envanezcas, sino para que veas lo que dice acá. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios. Y los habéis vencido. Amén. ¿Qué has vencido? La influencia, la presión social. Es que si tú no perteneces o no haces ciertas cosas, entonces no eres de nosotros. Pues con la pena, aunque sin padre y ni madre me quedara, con todo Dios me recogerá.
¿Quién se la quiere jugar por Cristo? ¿Quién se quiere parar por Cristo dejando todo? No, es que esto todavía, mercancía podrida. Sabiduría humana, mercancía podrida. Porque eso no te va a salvar. No te va a liberar del pecado, de las esclavitudes, de las obsesiones, del cigarro, de todo lo que está adentro. Porque eso está en la necesidad interna, el consumo de cosas para calmar la carne. Las posesiones de las cuales Cristo dijo, en verdad te digo que el que hace pecado es esclavo. Solamente si el Hijo te libertare seréis verdaderamente libres. Entonces dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. ¿Quién es el que está en mí? El que primero renovó mi espíritu y luego puso su espíritu en mí, para que yo ande en sus caminos, en sus estatutos, en sus mandamientos y los ponga por obra. No es autoayuda. No eres tú lo que vas a cambiar. Todos los esfuerzos que hagas por cambiar en tu carne va a ser fracaso, vas a volver a lo mismo. Entonces, ¿cómo es que Dios está en mí? Dios quitó un corazón de piedra, puso un espíritu nuevo, te bautizó con el Espíritu Santo, o sea, vino su espíritu en ti, para que ese espíritu te lleve a estar recordando los mandamientos todos los días y cada momento de tu vida. ¿Vas a hacer algo? La palabra de Dios viene por el espíritu. La persona que era adicta al robo, cuando ve algo que se quiere robar, el espíritu viene y le dice, acuérdate que no robarás, sino trabajarás con tus manos para que después que trabajes y tengas dinero, bendigas a otros. Amén. ¿Cómo estar entonces? Metidos en el espíritu para que esto se dé. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ahora dice, ellos son del mundo. ¿Sí dice? Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Los que están en el mundo, la sabiduría del mundo oyen. Y tú vas y les hablas de Dios y ni caso te hacen. Y al contrario, hasta te dicen, no, sí está loquito. Los loquitos del Evangelio estamos metidos en el Espíritu. Eso funciona para ti. Y la mayoría del mundo dice, no, pues ahí andan los loquitos ahí predicando, quién sabe qué. Porque para el hombre natural, las cosas de Dios les parecen locura. ¿Cómo puede ser que Dios me pueda poner un espíritu nuevo si yo llevo aquí tantos años de terapia y de lectura y de conocimiento filosófico y de conocimiento histórico y de conocimiento? No sirve de nada. De todos modos, tu alcoholismo te va a matar. De todos modos, tu cigarrismo también. Todas esas lecturas no sirven para liberar. Entonces dice el Señor, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Pero qué te crees? Que como el demonio se disfraza de ángel de luz, el argumento mundano ahora te quiere hacer creer que es mayor o mejor y que te conviene pertenecer a eso para que pertenezcas a cierto núcleo humano. Pero ¿qué dijo el Señor? No te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces aquí te dice, nosotros somos de Dios. El que nos conoce, nos oye. El que conoce a Dios, nos oye. El que no conoce a Dios ni escucha, te dice, sí, ándale, pues. Y mucho cristiano que no tiene la fuerza del Espíritu Santo y que cree que por su prédica los demás se van a convertir, pues cuando ve que no, se frustra y se echa para atrás.
porque no es por hombre. Lo que yo digo, ni idea pienso yo que vaya a transformar a nadie. El que transforma es el Señor, porque dice, unos sembraron, otros regaron, pero el crecimiento únicamente lo da el Señor. Entonces uno no es juez, ni tengo que andar vigilándoles la vida a la gente, ¿no? ¿Yo para qué? Hay lugares donde tengo testimonios de que te dicen, a ver cuánto ganas, y a ver tráeme tu cheque para ver cuánto ganas, y tú tienes que diezmar de aquí, que no sé qué, que no sé. ¿Quién dijo eso? O sea, Dios, ¿cuándo dice eso? Nosotros que estamos en el Espíritu, confiamos que el Espíritu Santo es el guía, porque así lo dice nuestro Señor. Nosotros únicamente compartimos lo que Dios nos pone para que la gente pueda entender que la palabra es la que lo va a hacer libre. ¿Por qué? Porque dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. Cristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad te hará libre. ¿Quién te hará libre? Cristo. ¿Libre de qué? De toda obsesión, de toda compulsión, de querer estar haciendo cosas que tu carne demanda. La oración, orad y velad, ¿para qué? Para que no entres en tentación. O sea, una vida de libertad. Y hay una fe por la cual somos nosotros justificados, que dice, justificados pues por la fe, dice Romano, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero actualmente tenemos que entender que todo aquel que cree que en Cristo, que es la fe en Cristo, es nacido de Dios. Acuérdate, le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Qué dijo Cristo? Yo pondré un espíritu nuevo. Ese es el que van a hacer del espíritu. Va a morir un espíritu todo contaminado, Dios te va a poner un espíritu nuevo para que su espíritu esté en ti, y entonces con la fuerza del Espíritu Santo todos los días y todos los momentos de tu vida estés recordando, porque Dios dice, cuando venga el Consolador, Él os revelará lo que yo quiera y os recordará todo lo que yo les he enseñado. ¿A través de qué? A través de los predicadores, a través de los que predicamos la palabra de Dios, no los que predicamos alegorías y pláticas motivacionales para que la gente cambie a través de que yo soy. No. Ten cuidado con los falsos profetas que han salido al mundo. El falso profeta te va a predicar que él es el que dice y se va a hacer idolatrar. Es que este pastor, es que este personaje, es que este ¿qué? Si nosotros no somos nada. ¿Por qué no dicen este Jesucristo que nos vea? No, el pastor fulano y el pastor sutano, y entonces dice el apóstol, a ver, son niños y todavía tienen que estar alimentados de leche. Unos dicen, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo y yo soy de Pedro. ¿Ellos quiénes son? Todos somos de Cristo. No podemos decir yo soy de fulano de tal. La carne, carne es, el espíritu, espíritu es. Ahora, si nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de Dios y el espíritu del error. ¿Cuál es el espíritu del error? No comprender esto y no manifestar amor. Tú ves a alguien que no ama y tú dices, este espíritu no es de Dios. ¿Por qué? Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, el amor es de Dios. ¿Cuál es el primer amor? Amarás a Dios, sobre todas las cosas obedece lo que Él dice. Si Él te dice que no te hagas imágenes, si Él te dice que no, que guardes el sábado, si Él te dice que esto, tú nomás obedece a la palabra conforme a lo que el Espíritu te conviccione. No a lo que un pastor diga, no. Porque uno no puede decir nada más que esto. Lo que yo diga y piense ya se quedó en la nada, eso no sirve. Aquí lo único que hay que hacer es obedecer. ¿Pero cuál es la obediencia? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Que ama cómo? ¿Me amas?
guarda mis mandamientos. Pero si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Si no amas a tu autoridad inmediata, hijo a tu mamá a tu papá a Cristo, Cristo a Dios. ¿No lo vimos? La línea de autoridad, ¿cuál es? La cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de los niños es el varón y la mamá. No obedeces a tu autoridad inmediata, ¿cómo vas a amar al que no ves? Entonces aquí te dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Qué dice en otra parte? Toda autoridad es puesta por Dios. El que a la autoridad resiste, a Dios resiste. Entonces dice aquí, el que ama es nacido de Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Ese es el Espíritu de Dios, el que hace a la gente sumisa a Dios, a las mujeres sujetas a su marido en Dios, al marido sujeto a Cristo y a Cristo sujeto al Padre. Ese es el amor verdadero. Aquí yo le puedo poner sin trastornar la escritura, el que no ama, quiere decir el que no obedece, pues no conoce a Dios. Porque amar es obedecer. Entonces dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué sabemos que Dios es amor? Si Cristo dice, el Padre y yo uno somos, y Cristo dijo, yo no hago nada que no me diga el Padre, entonces dime tú si el amor no es de Dios. En obediencia, ¿qué hizo Adán? El segundo Adán obedeció. El primero, ¿qué hizo? Se le dio el mandamiento y no hizo lo que quisieron. Entonces el que no ama no obedece a Dios. Dios le dice, yo te voy a sanar, yo soy tu doctor, nadie tiene la sanidad más que yo. Y mi esposa me decía ahorita en la mañana, hay un doctor conocido que nos acaba de decir que a veces en esta cuestión del COVID, los doctores nomás les recetaban conforme a sus síntomas. Les dolía la cabeza, le daban para el dolor de cabeza, pero no le daban para el COVID porque ni sabían ni qué era. Y Dios, sin medicina, nos vino a sanar del COVID y nos permitió orar por gente con COVID y sanar. Gloria a Dios. La sabiduría del mundo, ¿qué es? Nada. Y yo no soy médico, yo nunca ni a la facultad llegué. ¿Y por qué Dios me dio permiso de poner las manos sobre un enfermo? ¿Por qué? Y ahí está mi esposa, y hay varias gente sanada de COVID. Y yo mismo sané de COVID igual. Y mi esposa. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría del mundo? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que creer que esa sabiduría viene a través de la obediencia, no de ir 20 años a la universidad. ¿Tú crees que yo te puedo sanar? Dijo. Sí. Señor. Y otro dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame mi incredulidad. O sea, ayúdame porque es imposible casi para mí ver y creer. Y Dios tuvo misericordia, pero Dios ve el corazón. Por eso comenzamos cuando dice no creáis a todo espíritu. Dentro de todo ser humano hay un espíritu, pero también hay un corazón. El corazón que hace que muera el espíritu es el espíritu que manda sobre los deseos de la carne a desobedecer a Dios. Un espíritu adicto a los placeres de la carne es un espíritu contaminado de anticristo. El espíritu de Dios te convicciona, te humilla para que obedezcas y seas bendecido. En cosas que aparentemente dices, ay, ya me voy a quedar cojo, ya mi pata me tiembla y ya esto y lo otro. Digo, Señor, en el nombre de Jesús, tú dices aquí que yo levante mis manos caídas, enderece mis rodillas paralizadas para que lo cojo sane y camine en tus sendas. Amén. No voy a meterme en nada, ni le voy a hacer caso a ningún ser humano ni a su sabiduría. Dios dice esto, yo le hago caso a Dios. Mi pierna va a tener que sanar y va a circular la sangre y va esto y va lo otro. No, que le hace falta nada, no le hace falta nada. A mí me hace falta creer en Dios para que Dios me sane. Eso es todo lo que necesito. ¿Qué es lo que yo le voy a decir a la gente? Tú necesitas creer para que Dios te sane.
No le voy a decir que necesita vitamina K y vitamina C y eso, pues no. Yo no soy médico. ¿Ni quién soy yo para decirle eso? Igual es alérgico a la vitamina K y se la toma y se muere y luego, ¿qué hago yo? ¿No? Tú necesitas a Dios, arrepentirte, necesitas que yo ore por ti, te voy a poner las manos, no necesito nada más. Sí hay ciertas cosas que uno pues no obedece totalmente, sí, y a veces uno toma vitaminas, yo he tomado vitaminas. Cuando ya me he sentido así, con un sangrado, como aquella vez que me espanté todo, y me recetaron vitaminas y ahorita me empieza a sangrar, y digo, bueno, me los voy a tomar. Perdóname, Señor, pero es que... ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Perfeccionar mi fe? Oye, pues si yo oré para que me sanaras de COVID y no me tomé nada, ¿por qué ahorita tomo vitamina? Bueno, pues ayúdame a perfeccionar mi fe. No somos perfectos en obediencia, pero a veces a sus propios apóstoles les decía, ¿qué les reprochó? Su incredulidad, y eso que anduvieron con él. Todos somos atacados en eso, pero no es nuestra meta. Yo no me voy a ir a tomar medicinas, no, lo menos que, y si no, de una vez nada y a seguirle para adelante. Pero tampoco yo voy a condenar a nadie porque se toma un medicamento, al contrario, también es misericordia de Dios y yo también lo he tomado. Pero queremos que nuestra fe se incremente cada vez más, pero con nuestro testimonio para que también los demás confíen y sanen. Sabiduría de Dios. No sabiduría de que fui a la universidad ni al instituto bíblico. El Espíritu Santo viene y uno no sabe nada de institutos bíblicos. Yo he estudiado también, pero veo que el Espíritu es el que se manifiesta a través de la fe. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que nació por el Espíritu en María? Cristo. Él fue engendrado. ¿Pero quién engendró? Yahweh. En María. Dios fue manifestado en carne. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ese es el amor. No es el amor, es el romanticismo de que yo te amo mucho y que quién sabe qué. Eso puede ser una emoción pasajera que se termina cuando la otra persona se porta mal, entonces ya no lo quiere. Ya se acabó el amor. Pero el amor de Dios no acaba. El amor de Dios dice, aunque cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, yo morí por ti. Y dice el Evangelio, a lo mejor alguien morirá por un bueno, pero Cristo murió cuando nosotros éramos sus enemigos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hay gente que le cuesta mucho trabajo cumplir, pero tiene que tener fe que no es gravoso, porque si Cristo dice que nos dejemos poner el yugo, y dice que el yugo es fácil y ligera la carga, pues hay que tener fe que así es. Y entonces aquí también dice, sus mandamientos no son gravosos, al contrario, son bendición. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. ¿El mundo está lleno de qué? De deseos de la carne. El Espíritu vence aquí al mundo. Tú eres hija de Dios, hijo de Dios, obediente, vas a vencer al mundo. ¿Dónde comienza la intromisión del mundo en ti? Veamos cuando le dijeron a Jesucristo, Cristo, Señor Jesús, allá afuera está buscándote tu familia. Y el Señor dijo, mi familia es los que hacen la voluntad de Dios. Los que guardan mis mandamientos, esos son mi familia. Familia, para ser familia tienes que ser familia de sangre. Y los que hacen la voluntad de Dios son hermanos tuyos de sangre real, sangre del reino, derramada en la cruz para que tú seas libre y yo también. Amén.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu victoria está en la fe en Cristo, no en la fe en lo que te dice la filosofía, no. Las personas que son autosuficientes, que piensan que su sabiduría es la que sirve, por eso es imposible que ellos crean, porque no les da seguridad en creer en algo que no ven. Y como la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, los intelectuales ahí entran en conflicto y algunos se declaran hasta ateos, niegan a Dios y así. Entonces, como todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y la victoria es nuestra fe, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, hay una bendición para nosotros, sabiendo del corazón, y hay otros que van a ser reprobados. Cuando Dios llamó una vez por medio de Daniel una revelación aún importante, y le dijo: oye, ¿qué quiere decir esto? Estas letras, cuando vino una mano y escribió en la pared, y el otro así todo espantado, que no sabía ni qué hacer. Y entonces dice la escritura en el libro de Daniel, capítulo 5, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Cuando su reino, él hizo lo que se le pegó la gana, tanto que Dios ya no aguantaba su maldad, y mandó a la mano a que escribiera. Y pidió y les dijo: el que me interprete y sea cierto lo vestiré, y será el tercero en el reino. Y entonces vino Daniel y le dijo: mira, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Ay de nosotros, hermano. Tantas predicaciones, tanta palabra, tanta bendición de Dios, para que en un momento dado diga el Señor: ¿sabes qué? Córtale la vida. Todo lo que te he predicado es obediencia. ¿Cómo Dios, si el amor a Dios es obedecerle, se va a sentir? Pues que no lo amas. Que no lo amamos y somos desobedientes. ¿Sabes que Él es el único digno? Por tanta bondad de amarlo, pues no es con tus emociones ni con las mías. Pero hay juicio de Dios. Mientras haya juicio para restauración, bienaventurado. Pero acuérdate que dice que hubo un varón que procuró el arrepentimiento hasta con lágrimas y no lo logró. Y yo no espero que Dios me encuentre con el dedo que escribe en la pared. Ha sido pesado en balanza
y ha sido hallado falto. Y hay gente que muere inmediatamente. Después de que se le predica, después de que se le dice arrepiéntete y no quieren, yo he visto esas cosas. Que han despreciado a Dios, se mueren. Pero así, como dice aquí. Inmediatamente que les dices tú y no se arrepienten, el mismo día, otro día han muerto. Ustedes vieron el testimonio de la idolatría. Cómo no quisieron dejar sus ídolos y cómo Dios vino y les quitó la vida. Y no es que Dios no los ame, es que su corazón fue necio. Y un día de pronto dijo el Señor, ya. Cuando ustedes vieron que habíamos orado y la persona había mejorado. Y cuando ella declaró que no quería dejar sus imágenes, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Ustedes estuvieron. Los juicios de Dios son verdad. Dios con tanto amor para despreciarlo. No. Obedezcamos, hermano. Obedezcamos. La palabra de Dios es pura bendición para nosotros. El anticristo es real. El anticristo es el que opera para desobedecer. Y el que desobedece, este es el resultado, la muerte, la paga de pecado. La lucha no es contra carne, pero nosotros somos todavía carne. Estamos en la carne, no estamos en el cielo. Entonces aquí tiene que predominar ¿qué? El Espíritu. Ser hijos de Dios, obedientes. Dios dice que yo me sujete a mi autoridad, yo lo voy a hacer. Dios dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Pero de que nos han dado unas zarandeadas, mira, pero el Señor te muestra que estás en su mano. Y Él te rescata. ¿Por qué? Porque no eres rebelde. Dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Él vino para quitar nuestros pecados, no para salvarnos en nuestros pecados. O dejas de pecar y te pones a obedecer, y se te quita lo místico en la cabeza de que sí, yo poco a poco voy, poco a poco te llega la muerte y te mueres. Tu corazón se endurece. Si no te humillas, te pones a obedecer. Porque la obediencia no es si quieres. Es que ahorita no puedo. Ahí en la torre, entonces Dios, ¿qué es? ¿Un malvado que te está mandando a hacer cosas que no se pueden? No, esto no son procesos. ¿Obedeces o no? Y a este hombre le dijeron, mira, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y ese mismo día murió. Y testimonios tenemos. Hoy es el día, hermano, que tienes que dedicar tu corazón a no volver a obedecer. A no volver a desobedecer. Perdón, gracias. No volver a desobedecer a Dios, cueste lo que cueste. Ahora, sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Eso dice. ¿Qué hace uno con pecado? Nada, eso no está bien. Señor, tú dijiste que viniste para quitar mis pecados. Yo voy a obedecer, punto. Porque tú me has hecho libre por el Espíritu. Y si no, clamar. Si tú que eres humano, das de lo mejor a tus hijos. No te dará el Espíritu si te lo pides. Ahora, todo aquel que permanece en Él no peca. Así dice aquí. Todo el que peca no le ha visto ni le conoce. Nadie te engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Cuál es la justicia? Nuestra fe.
justificados. No somos justos por nuestra propia justicia. Somos justificados porque la justicia ya se hizo en Él. La justicia es la ejecución de la condena por el delito. En Cristo Dios cargó todos los pecados del mundo. En Él se hizo justicia. Se dictaminó la sentencia y en Él se hizo justicia. Para que tú y yo no paguemos lo que merecemos. Y ahora desobedecerle al que más nos ha amado. No, hermano. Inclina tu rostro. Padre, gracias, Señor. Sabemos de nuestra debilidad, pero en nuestra debilidad tú te haces fuerte. En los corazones contritos y humillados, tú, Señor, no te apartarás de ellos. Ten misericordia, Señor, y que tu Espíritu Santo, Dios, nos humille y decidamos hoy, Señor, aunque seamos atacados por todas las fuerzas del demonio, está vencido. Amén. Y lo que ha vencido al mundo, Señor, dices, tú aquí es nuestra fe. Creemos hoy, Señor. Renueva nuestra fe, nuestra comunión contigo, a todos aquellos que hayamos tenido debilidad por enfermedades, por situaciones que no son pecados, sino que son adversas en la vida. Da fortaleza, Señor, tu Espíritu siempre. Pero, Señor, el gran pecado que tú pues reclamaste también a tus apóstoles es la incredulidad. Y no somos salvos nosotros de ser atacados, pero nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Nosotros hoy estamos aquí porque creemos. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, y a aquellos que puedan ver la enseñanza, a caminar contigo, Señor. Y muchas gracias por este ciclo, por esta bendición de la palabra. Y Padre, edifica a mis hermanos y a mí, Señor, para que estemos continuamente orando y recibiendo la bendición de tu presencia. En el nombre de Jesús.